Bueno, este es mi video para mi examen de la materia Teoría General del Proceso Oral. Soy la alumna Loana Sánchez Magaña y bueno, empecemos. La primera pregunta que se nos plantea es: ¿qué es el proceso y su diferencia con el procedimiento? Para poder responder esta pregunta mejor, yo separé qué es el proceso y qué es el procedimiento por su parte, para así poder definirlos y al último dar un pequeño ejemplo para que así la idea sea más concreta. En primer lugar tenemos qué es el proceso. Bueno, el proceso es el conjunto de etapas, eventos y actividades que son necesarias para obtener un resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que pues el proceso es un todo, es la unión de todas estas actividades para así conseguir una finalidad, un resultado. Ahora tenemos qué es el procedimiento. Bueno, el procedimiento es el método que se va a implementar para llevar a cabo el proceso. Es decir, las etapas y las actividades que lo comprenden, pues estos deben de seguir pasos específicos para así cumplir el objetivo planteado, que es la culminación del resultado, del proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues simple, la diferencia es que el proceso está estructurado por etapas generales y puede prescindir de un procedimiento, mientras que el procedimiento está comprendido, está estructurado por pasos específicos y requiere de un proceso para que pueda existir el procedimiento. Como el proceso necesita el procedimiento para que este existan, o sea, van de la mano los dos. Y así el procedimiento será siempre todas las actividades que se realizarán para el cumplimiento de un proceso. Ahora bien, el ejemplo. Bueno, pues el ejemplo es algo muy rápido de explicar y es algo que ya hemos estado viendo. Pues nos dice, nos sitúa en el juicio oral mercantil, que pues el proceso empieza, en un juicio oral mercantil, empieza cuando se presenta la demanda al tribunal y culmina cuando se dicta una sentencia. El procedimiento, por su parte, son las etapas que tiene el proceso para poder dictar una sentencia. ¿Cuáles son estas etapas? Pues viene siendo la etapa postulatoria, la etapa preliminar, la etapa de la audiencia y por último la sentencia, como las actividades que igual están comprendidas en estas etapas, que son, por ejemplo, el desahogo de pruebas, si se va a desechar o no la demanda, y así. Bueno, la segunda pregunta que se nos plantea en este examen nos dice: ¿qué estudian en la teoría general del proceso oral? Bueno, pues en primer lugar sabemos que la teoría del proceso es la parte del derecho que estudia todas las actividades que se promoverán en un tribunal para resolver una litis, o sea, un conflicto. Ahora bien, la teoría del proceso oral estudiamos desde mi perspectiva 3 especificaciones. La primera con 3 pequeñas interrogativas que nos dicen: ¿cuándo? ¿Qué me refiero con cuándo? Pues cuándo se implementarán estos juicios orales. También cómo es su evolución, o sea, las reformas que se aplicarán o se aplicaron en su momento, para así poder entender mejor el proceso de un juicio oral. La segunda es cómo. ¿Cómo yo puedo promover los juicios orales y qué documentación debo de llevar para promoverlos? La tercera nos dice ¿dónde? Bueno, pues ¿dónde están ubicados? Darnos a conocer dónde están ubicados todos los juzgados en la modalidad de tipo oral. Ahora, la segunda especificación que yo tengo, o que yo entendí, que es el proceso y el procedimiento. Bueno, pues claramente estudiamos a detalle el proceso y los procedimientos que se llevarán en un juicio oral. Y la tercera especificación nos dice que pues para conocer todo esto tenemos que
estudiar cuáles son los términos generales que se utilizarán en toda esta asignatura. Y desde mi perspectiva, eso es lo que estudiamos en la teoría general del proceso oral. Ahora bien, la tercera pregunta que se nos plantea es: ¿quiénes son las partes en el proceso? Para poder conocer quiénes son las partes en el proceso, debemos de conocer los sujetos del proceso. Bueno, y estas son todas aquellas personas que intervienen en la relación jurídica procesal, es decir, las que juegan un papel determinado en el desarrollo de un proceso. Nuestra doctrina mexicana, tanto en la jurisprudencia, reconoce como sujetos de derecho, en primer lugar, al órgano impartidor de justicia, que en este caso, en un juicio oral, sería el juzgador. La segunda persona sería pues la que inicia la demanda, que sería el actor. Y el tercero, aquel que recibe la reclamación, que sería el demandado. Sabiendo esto, ¿quiénes son las partes en general? Bueno, el concepto general de partes en el ámbito procesal dice que es toda aquella persona física o moral que interviene o está involucrada en un conflicto jurídico, que por sí misma o por la representación de alguien más solicita la intervención de un órgano jurisdiccional del Estado, que conforme al derecho, esta emita una sentencia destinada a salvaguardar los intereses de las partes involucradas. Ahora bien, la cuarta pregunta que se nos planteó fue ¿qué es la jurisdicción y la competencia? Yo, por su parte, la jurisdicción, su raíz etimológica proviene de dos raíces latinas, que es la iuris dictionis, que significa poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en ejecución las leyes o aplicarlas en un juicio. Y la segunda se encuentra en las voces latinas, que es jus, derecho, proclamar, diciere, declarar, decir. De acuerdo con esta, la jurisdicción significa decir el derecho. Estas definiciones etimológicas no están alejadas del concepto en materia procesal, la cual dice que a través de la facultad que tiene el Estado para solucionar litigios de trascendencia jurídica, a través de alguno de estos órganos o por medio de árbitros, mediante la aplicación de las normas jurídicas e individualizadas. La jurisdicción tiene las siguientes clasificaciones. La primera es la voluntaria y la contenciosa. La voluntaria es cuando tiene lugar cuando no hay una controversia por resolver, y al contrario de la contenciosa, pues aquí es necesario que haya una controversia de por medio. La segunda sería la federal, local y concurrente, que esta es la función del nivel de gobierno al que pertenezcan los órganos jurisdiccionales, que la federal sería pues todos los juzgados y tribunales que pertenecen a la federación, la local que es la que ejerce los juzgados y los tribunales estatales, y la concurrente pues esta es la que interviene en las mismas especies de asuntos de órganos del Poder Judicial de la Federación y de la entidad federativa del territorio de que se trate, o sea, es una combinación entre la federal y la local. En tercera tenemos la propia y delegada. La jurisdicción propia la concede la propia ley a los órganos jurisdiccionales a través de disposiciones en las que establezcan exactamente cuál es su jurisdicción. En cambio, la jurisdicción delegada entraña que un órgano de jurisdicción propia delegue parte de esta en otro órgano. Ahora bien, la judicial y arbitraria. Bueno, pues la primera es la que corresponde a los juzgadores de los poderes judiciales de la Federación, de los estados y de los distritos y del Distrito Federal. Y se encuentra la arbitraria, que pues esta es la que tienen los integrantes de órganos públicos o privados que desempeñan labores de arbitraje. Ahora bien, la competencia. La competencia, su etimología, según la Real Academia Española, dice que deriva del latín, que es competentia, que significa aptitud o
idoneidad. El concepto para el estudio del derecho procesal por competencia se entiende a la aptitud del orden jurídico otorgada a los órganos de Estado para que válidamente pues estas puedan ejercer determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional. Es así que la competencia es el límite de la jurisdicción y pues todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer y resolver determinados asuntos. La competencia se divide en primer lugar tenemos la cuantía, que es la competencia determina por cuantía en razón de los intereses económicos a debatir en el proceso, o sea, el monto monetario, digamos. Por territorio, bueno, pues por territorio es a quien la tienen en cuestiones de tipo geográficas, pues la república está dividida en diferentes estados y pues se divide en diferentes competencias, o sea, en las estatales. Eso se refiere con la competencia por territorio. La competencia por materia, pues esta es aquella que del órgano se determina según la materia del asunto. Esta puede ser administrativa, penal, mercantil, civil, familiar y entre otras materias que maneja el derecho. Y por última está por grado. Esta equivale a pensar en las diversas instancias que puede tener un proceso, o sea, depende del rango de su jerarquización. Ahora bien, la quinta pregunta que se nos planteó fue ¿qué es el derecho mercantil? Según Rafael de Pina, dice que es el conjunto de las normas relativas a los comerciantes como tales, a los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de la relación de estos. Ahora bien, mi concepto, bueno, pues como yo entiendo, el derecho mercantil es la materia que pertenece al derecho privado, que regula todas las relaciones jurídicas más específicas, las cuales se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. Es decir, cuando se trate de todo acto de comercio con puramente fines de lucro. Para mí eso es el derecho mercantil. Ahora bien, la evolución de los juicios orales mercantiles. Bueno, pues estos cambios se materializaron en las reformas del Código de Comercios que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 26 de enero del 2011 y se complementaron el 9 de enero del 2012, entrando en vigor en lo relativo a los juicios orales en junio del 2013. Las reformas principales, bueno, pues las reformas principales que se hicieron respecto a los juicios orales fueron las del 25 de enero del 2017 y 28 de marzo del 2018, pues estas corresponden a la liberación de la cuantía para la competencia de los juzgados de oralidad en materia mercantil. Además, esta reforma es trascendente, pues desde que el Código de Comercios empezó a regir, desde el 1 de enero del 1980, pues es un cambio completamente radical para los juicios en general. Ahora bien, la siguiente pregunta que se nos planteó fue ¿cuál es la competencia en juicios orales mercantiles? Yo lo dividí en dos tipos de competencia. La competencia por territorio, que pues esta nos dice que solo hay un juzgado oral en materia mercantil en el estado, que pues está en el municipio, se encuentra ubicado en el municipio de Villahermosa, Tabasco. Y este es el único que conoce en todo el estado el juicio oral en materia mercantil. Y la competencia por cuantía, bueno, pues esta se encuentra regulada en el artículo 1390 bis, en el capítulo primero de disposiciones generales, que señala que se terminarán en este juicio todas las cantidades mercantiles sin limitación de cuantía. O sea, no hay una limitación de cuantía que para presentar un juicio oral mercantil. Ahora bien, tenemos por último las etapas del juicio oral mercantil y sus actividades. Bueno, pues el juicio oral mercantil se encuentra regulado en el capítulo 2 del Código de Comercios,
que se llama el procedimiento oral. Y consta de 4 etapas. La primera es la postulatoria. Esta es cuando se fija la litis. Las partes del litigio, las partes plantean el litigio ante el juzgador. Esta se fija mediante los escritos de demanda y las contestaciones presentados respectivamente por el actor y por el demandado. Esta primera fase, la demanda se presenta en los tribunales y se termina cuando se determina la materia de la litis, la cual pues se encuentra regulada en el artículo 1390 bis 11 y bis 20. La segunda etapa es la etapa preliminar. Bueno, pues en esta etapa las partes establecen los hechos sobre los cuales no hay controversia y aquellos que, al ser litigiosos, deberían ser sujeto de pruebas. Y se encuentran regulados en el artículo 1390 bis 32 al bis 37. Y esta etapa consta de las siguientes etapas, que es la depuración, la conciliación o mediación, los acuerdos sobre hechos no controvertidos, la cuarta, la fijación de acuerdos probatorios, la quinta, la conciliación de las pruebas y por último la sexta, la citación de audiencias de juicio, si se requiere otra audiencia. En la tercera etapa tenemos la etapa de la audiencia. Bueno, pues la audiencia del juicio tiene por objeto el desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente, dejando de pues recibir las que no se encuentren así. Estas se encuentran reguladas igualmente del artículo 1390 bis 38 al bis 39. Y pues consta de las siguientes etapas, que son, en primer lugar, tenemos el desahogo de las pruebas, que pues estas se desarrollan de la siguiente manera: las documentales, las instrumentales, las confesionales, las testimoniales y por último las periciales. Igual cuenta de etapas de alegato, que de conformidad con el artículo 1390 bis del Código de Comercio se abre esta fase para que las partes aleguen lo que es de acuerdo a que su derecho convenga. Y la siguiente es declarar el visto el asunto y por última tenemos otra vez la citación de las audiencias a otro juicio. La última etapa, que es la etapa de ejecución, nos dice que la sentencia es aquí ya cuando se plantea la sentencia en el juicio oral mercantil, pues esta obliga a que el juez a exponer oralmente y de forma breve los fundamentos del hecho y el derecho que motivaron su sentencia, y leerá únicamente los puntos resolutivos. Igual este acto seguido queda a disposición de las partes copia de la sentencia que haya impartido el juez, y pues ese sería todo el proceso en conjunto del juicio oral mercantil. Y bueno, pues ese sería creo mi examen. Espero haber tenido las mejores respuestas y nos vemos pronto.